Bueno, en el día de hoy vamos a recibir a Santiago Camuña, que pertenece, ¿no?, al Frente de Trabajadores en Lucha, y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La realidad de los argentinos hoy, el tema de las paritarias, el tema del desempleo y todo el contexto, ¿no?, que está atravesando el país, y que por supuesto Tucumán no es ajeno a esta situación. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Santiago, la realidad es bastante complicada, ¿no? Y uno comienza a preguntarse hasta dónde va a aguantar la gente. Hay muchas situaciones en donde la gente dice, bueno, esto tenía que pasar, tenemos que aguantar esto para que vengan los famosos brotes verdes en algún momento en el 2015, ¿no? No se dice brotes verdes hoy, pero digo, ¿hasta dónde tenemos que aguantar todo esto? Sí, la verdad que nosotros estamos muy preocupados por la situación económica y social en el país, en la provincia. No sé realmente qué está pensando el gobierno nacional con respecto a las situaciones de los que menos tienen, de los barrios, de los merenderos, de los comedores, porque la verdad que no hay una situación que es desesperante. Nosotros ya desde la pandemia y antes de la pandemia veníamos reclamando o remarcando la falta de asistencia a los comedores, merenderos, situación que se empeoró incluso con la pandemia, donde se duplicaron, triplicaron los comedores y merenderos, la gente que asistía. Y hoy vemos en realidad que eso que ya era un reclamo, hoy se empeora con un gobierno que no compra un kilo de alimentos desde diciembre hasta acá, y deja realmente desamparada gente que depende una merienda, una comida, unos alimentos, casi como una cuestión diaria, depende de los comedores y merenderos nuestros, además de la suba de los costos, del congelamiento de salarios. La realidad es una situación desesperante, que no es casual. Me parece que el gobierno apunte a que las salidas sean individuales, a que busquemos pelearnos con los vecinos. Bueno, el desánimo también creo que es parte de una cuestión planificada, de decir, bueno, hacemos una catarata de medidas que en cierta medida, bueno, nos tiran el ánimo abajo, sí. Nos quieren hacer quedar en las casas, quieren desarmar las organizaciones sociales, y bueno, ahí en el territorio se nota mucho eso, y bueno, estamos todos los días luchando contra eso, ¿no? Ahora, vos pertenecés a un frente de organizaciones. Este gobierno lo que trata es de eliminar eso. ¿Cómo lo ven ustedes dentro de la organización? Sí, nosotros es claro que por lo menos movimientos como el FOL, que es independiente, que es independiente de todos los gobiernos y demás, somos como vistos como un problema en muchos sentidos, pero es clarísimo el ataque que venimos teniendo ya hace varios años de qué hacemos y qué no hacemos, o la cuestión del ataque de los programas sociales. Al menos en el Frente de Organización de Lucha, esos programas se trabajan, las compañeras hacen contraprestación, tenemos merenderos, comedores, centros culturales, tenemos todo un trabajo que no es solamente la asistencia, y sí, por ahí lo más visible, que obviamente a veces es la lucha, como dejar claro que es lucha por los derechos de todos, por las conquistas que se van logrando para mejorar las situaciones en los barrios, en los territorios. Nosotros tenemos 12 asambleas acá en San Miguel de Tucumán, asistimos a cientos de niños y niñas que van todos los días, y hoy la realidad, nosotros venimos diciéndolo en los últimos planes de lucha y demás, el hambre no espera, el hambre también es el límite, y un gobierno que con excusas dice que no compra los alimentos porque no sabe cómo llegan y demás. Para nosotros esas son excusas, o sea, las rendiciones y demás, y las formas que esos alimentos llegan, las pone el Estado. Hay una autocrítica también hacia adentro, en donde, bueno, uno sabe que en un cajón de manzana puede haber una manzana. Sí, nosotros decimos controlen, ojalá los alimentos lleguen directamente a los comedores, ojalá llegue, porque en Tucumán pasó, ¿no? Claro, sí, nosotros sabemos que eso es parte de una situación que el Estado deberá controlar mejor o ver los instrumentos, pero en base a eso no pueden mantener a cientos de miles de niños sin ninguna asistencia. Tengamos en cuenta que eso no es que uno va al súper, compra un kilo y al otro día está, o sea que si el gobierno no compró o empieza a comprar hoy, no sé cuánto tiempo va a demorar en esa asistencia llegar. Entonces nosotros seguimos diciendo, el hambre es un crimen, el hambre es el límite. Nosotros la realidad es que bueno, no nos queda otra que seguir luchando por esta situación y por los niños y intentar lograr, ¿no?, alguna respuesta. ¿Y cuál será el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto en donde debería el Estado trabajar en conjunto para que esto no pase? A ver, hablamos
de los números de la pobreza, de los índices de pobreza, hablamos de la cantidad de empleos que se han perdido en este último tiempo. Hablamos de un presidente anunciando más despidos y un país que no tiene para absorber esos trabajadores. No hay empresas que hoy puedan hacerse cargo de esos trabajadores. Sí, nosotros lo discutimos en las asambleas, bueno, qué va a pasar, que reconvierten, no es el primer gobierno que reconvierte los programas sociales, todos los gobiernos lo hacen o intentan reconvertir con esa cuestión del empalme hacia el trabajo genuino, cosa que nosotros jamás estaríamos en contra, pero sí. No va a haber trabajo genuino, no va a haber trabajo en blanco, cada vez hay más trabajo en negro. Entonces cuando vamos a discutir en las asambleas, decir, che, estas medidas y demás, ¿cómo las tomamos? Y la gente se ríe porque ya hemos pasado por estas cosas. O sea, ya vinieron gobiernos que dijeron, esto va a ser provisorio, para empalmar. Nosotros por eso los programas de empleo los usamos mucho para los emprendimientos productivos, tenemos herrerías, tenemos comedores, panaderías, grupos reciclados. Los límites, la verdad, están bastante corridos. Yo creo que evidentemente el gobierno nacional ganó con mucho apoyo popular, si no, no estaría ahí, digamos, eso es un dato de la realidad, digamos. Pero bueno, nosotros también confiamos en la historia de los que menos tienen, de las trabajadoras, ocupados y desocupados, que ha demostrado que sabe organizarse y buscar salidas colectivas y no el sálvese quien pueda de, bueno, salgo y me peleo con el vecino y demás. Y bueno, por ahí en esas gérmenes de asambleas, en los barrios, las asambleas que se están dando en ciertas ciudades, es decir, gente que se sienta a discutir cómo salir de esto, creo que puede haber algo ahí. Evidentemente hay mucho consenso todavía de ciertos sectores, que son los mismos bases de nuestros barrios, ¿no? Aclaro también de que muchas veces son quienes creyeron cierto discurso que planteaba este gobierno transformador, o supuestamente transformador, o contra la casta política, que bueno, uno comparte el enojo en un punto con ciertas cosas que se hacen desde los políticos, pero bueno, no es la salida, lo dijimos en su momento y bueno, lo estamos viendo en carne propia. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y la Constitución prevé garantizar el derecho a todos los argentinos. Hay un diputado, y vamos a escucharlo, si me permitís unos minutos, sí. Lo que decía el diputado de La Libertad Avanza en relación a la educación. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero, Ese es el problema. Pero yo te entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. No, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres necesitan laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo obviamente... No es tan lejos. Me parece que sí. Escuchábamos parte de lo que decía Alberto Venegas Lynch, un diputado que realmente es asombroso cuando se refieren con tanta liviandad a este tipo de cuestiones, cuando la educación es un derecho, cuando la educación es la base de todo, ¿no? Sí. Y poner en riesgo, y sobre todo más grave aún cuando hablamos de trabajo infantil, ¿no? Porque no solo involucramos quitarle la posibilidad a ese niño o niña de un acceso a la educación, sino ponerlos a trabajar, ¿no? Sí, esto evidentemente yo me acordaba cuando escuchábamos esto de cuando Alfredo de Angeli también dijo, el ruralista, que después fue diputado nacional o senador, también dijo cosas parecidas. Ellos no hablan de sus hijos, hablan de los hijos de los peones de las estancias, de los hijos de los trabajadores del limón, no hablan de sus hijos cuando están diciendo esto, porque dentro de su lógica, ellos son quienes tienen las empresas, quienes tienen los medios de producción, y los hijos de los que hablan son los de los otros, ¿no? Los trabajadores, ocupados, desocupados. Creo que ahí hay una cuestión muy clara de intereses, ¿no? Que no tiene nada que ver con bien común y nada, sino con los intereses de ellos, ¿no? De ninguna manera se puede apoyar o dejar pasar este tipo de cosas. Nosotros que vemos el esfuerzo, sería bueno por ahí que estos funcionarios, diputados, todos, ¿no? Hablo de la provincia y en la nación también,
pisen los barrios, vean la realidad, no vayan solamente en épocas de campaña electoral a embarrarse un poquito, sino que realmente conozcan lo que pasa en los barrios y se darían cuenta que la importancia de la educación, lo que les cuesta a las familias hacerlo y nada, deberían ser más humanos, ¿no? Y no tener este tipo de declaraciones que lo único que hace es dar cuenta de quiénes son. Por último, ¿qué se le pide a la clase política hoy en relación a lo que está pasando? Nosotros estamos realmente sorprendidos por el nivel bueno, en realidad no, de rapidez y de salvajismo con lo que se está haciendo ciertas cosas. Nosotros, lejos de apoyar a este gobierno o a estas medidas, obviamente, lo que le estamos exigiendo es que cumpla con lo comprometido, con los derechos, que mejore la situación económica de salarios, no solamente nacionales, sino provinciales, de los programas de empleo. No sé, que dé respuesta a la crisis que ellos mismos están generando. No veo que eso vaya a pasar, honestamente. Creo que no están en una situación donde no les importa nada, están haciendo el cálculo de ganar las elecciones el año que viene y nada más. Y dentro de eso, bueno, miles de personas están haciendo este ajuste y nosotros, nada, vamos a seguir organizándonos y reclamando los derechos, ¿no? No hay mucha... Confío en que el pueblo va a seguir organizándose. Hemos pasado por situaciones parecidas. Digo, esto es un neoliberalismo recargado, digamos. ¿Esto plantea de la pelea entre ricos y pobres? Yo creo que es claro que quiénes están ganando hoy con las medidas que está tomando el gobierno. Los capitales especulativos, los que tienen dólares, las empresas que exportan, ni siquiera la industria nacional. Creo que ahí está claro, o sea, a quién están beneficiando las medidas. A nosotros no, a los de abajo, a los trabajadores no. A veces suena esto capaz que muy ideológico, pero digo, es concreto, es para quienes gobiernan y es para estos sectores, ¿no? Que para pagar la deuda del FMI, para estos sectores, y bueno, nosotros estamos fuera de la agenda, somos ni siquiera como asistencia en este momento están considerando a quienes están cayendo cada vez más en la pobreza. Nosotros lo que llamamos y lo que venimos trabajando es a una salida colectiva, a organizarnos en los barrios, organizarnos en una asamblea, intentar seguir la organización que ya tenemos. Nosotros somos una organización que tenemos ya más de 15 años a nivel nacional, más de 8 años acá. Nada, invitar también a quienes quieran conocer, a quienes quieran pisar estos barrios, ¿no? A trabajar, que bueno, cosas para hacer sobre. Muchísimas gracias por la visita. Gracias Santiago. a ustedes por la invitación.